Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. Para el programa de hoy les hemos preparado un compendio con los hechos noticiosos más destacados de la presente semana. Aquí empezamos con los titulares. La unidad latinoamericana y caribeña se ratificó en la segunda cumbre de la ALBA y Petrocaribe. Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, estableció lazos de cooperación en diversas áreas con Belarus. Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda francesa, visitó Ecuador y estuvo en una entrevista con El Ciudadano TV. Aquí empezamos. La segunda cumbre extraordinaria de la ALBA y Petrocaribe dejó importantes resultados en materia de integración regional y desarrollo económico. También lucha contra la pobreza aquí en la región. 21 puntos fueron los aprobados en la declaración de Caracas por todos los representantes de los 18 países adscritos. Precisamente en el Cuartel de la Montaña, emblemático sitio de la capital venezolana, desde donde nos informa nuestro compañero Santiago Duque. La agenda del jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, en Caracas, inició alrededor del mediodía. Arribó al aeropuerto de Maiquetía y fue recibido en medio de una ceremonia corta, con honores militares. Inmediatamente se trasladó hacia el mausoleo de Simón Bolívar, en el Panteón Nacional, donde se encuentran los restos del Libertador. Aquí se llevó a cabo una ceremonia solemne al conmemorarse 183 años de su fallecimiento. Este era el preámbulo de una jornada bolivariana que iba a desarrollarse en la segunda cumbre extraordinaria del ALBA Petrocaribe en el simbólico Cuartel de la Montaña, donde se encuentran los restos del líder Hugo Chávez Frías. El anfitrión Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dio la bienvenida y destacó la importancia de un encuentro como este. El ALBA y Petrocaribe prácticamente nacieron en el mismo momento histórico, 2004-2005. El ALBA nació el 14 de diciembre de 2004 como un proyecto quijotesco que luego se fue consolidando. La cita arrojó importantes acuerdos en materia de salud, ciencia, erradicación del hambre y hasta un contundente rechazo al papel de Chevron contra el Ecuador. Al final, el presidente Correa reiteró en la necesidad de que en la región se libere del poder del capital y se anteponga al ser humano como prioridad. Parte de este orden injusto a nivel mundial que en el ALBA tenemos que discutir, en la CELAC, y debemos consensuar para, unidos con ese espíritu bolivariano, si no cambiar ese orden mundial, que sí lo podemos influenciar, al menos proteger a nuestros pueblos de las consecuencias de ese orden mundial, no solo injusto, sino inmoral. Después, una cita bilateral con el mandatario de Haití, Michel Martelly, y una reunión con Nicolás Maduro cerraron esta jornada del ALBA, que da un paso más hacia las aspiraciones bolivarianas. Desde Caracas, con imágenes de Rodrigo Sandoval y Ángel Zulca, Santiago Duque, El Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó el nuevo centro de privación de la libertad zonal del Guayas, a donde fueron trasladados 3.657 reos en días pasados. Esta cárcel cuenta con un nuevo modelo de gestión que incluye medidas de seguridad más efectivas. Lorena Intriago nos informa desde el puerto principal. La penitenciaría del Litoral fue recorrida por el presidente Rafael Correa durante su agenda de actividades del pasado jueves en Guayaquil. Allí constató las condiciones infrahumanas en que vivían los reos en el vetusto centro penitenciario, cuya reconstrucción empezó con el derribo simbólico de una pared, acto que estuvo a cargo del mandatario,
quien manejó una retroexcavadora. Aquí reinaba la droga. En el nuevo centro de rehabilitación se acabó todo eso. Pero una idea importante, no es solo honradez o no de la gente, porque no es solo que ofrecían soborno, sino que había amenaza. En cambio, en la nueva cárcel ya no tienen que ceder porque hay controles. Entonces, de todos modos, se va a detectar cualquier ingreso de armas, etc. Hace varias semanas, el Ministerio de Justicia inició el traslado de 3.680 reclusos al nuevo Centro de Privación de Libertad Regional Guayas, donde existen mayores controles de seguridad tanto al ingreso como al interior de las instalaciones. En las nuevas cárceles, el control lo tiene el Estado, son mucho mejores infraestructuras, hay cámaras de vigilancia, entonces saben que pierden su poder. Fíjense lo que pasó cuando se trasladaron las personas privadas de la libertad a la nueva cárcel. Hubo el síndrome de la abstinencia. Es decir, no tenían droga, empezaron a temblar, taquicardia, etc. Pero eso nos indica que aquí se tenían droga. Es decir, pasaba cualquier cosa. Y en los nuevos centros eso no puede pasar y por eso la desesperación. Debemos estar muy atentos porque van a haber nuevos intentos de fuga debido a que no quieren pasar a las nuevas cárceles porque pierden el control. El gobierno nacional ha invertido más de 180 millones de dólares en la modernización de la infraestructura carcelaria, lo que sumado a un nuevo modelo de gestión de rehabilitación social integral busca darle dignidad a las personas privadas de la libertad. En Guayaquil, con cámaras de Bolívar Ayala y Gerardo Vélez, Lorena Intriago, El Ciudadano. Es momento de hacer una pausa, pero al volver, no se pierda la entrevista con Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda francesa, quien visitó el país para respaldar la posición del Ecuador en el caso Chevron. Regresamos enseguida. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano? Estamos aquí con una visita muy especial. Un político extranjero, francés, además fue candidato a la presidencia de la República, quien nos acompaña acá en nuestro país y conversará con nosotros en los próximos minutos. Jean-Luc Mélenchon, con él conversaremos sobre diversos temas que son de mucho interés y sobre todo temas que atienden a la importancia del Estado ecuatoriano. Bienvenido al Ecuador, Jean-Luc. ¿Cómo se siente aquí en la capital ecuatoriana? ¿Qué cosas ha hecho en estos días? ¿Cómo me siento? Bien, por supuesto. Y hemos tenido una agenda muy intensa. Y en primer lugar, hicimos una visita al Pozo 4 en Amazonia y fue un momento muy fuerte en mi compromiso militante y en mi vida de hombre, porque constatar una contaminación tan grande, de tan amplitud, fue un momento muy fuerte para mí, sí, emocionado. Cuéntenos un poco, porque vamos a hablar de ese tema, de su visita al Pozo 4 en Aguarico, pero cuéntenos un poco de su trayectoria política en Francia. ¿La mía? Sí. Bueno, yo soy un antiguo militante socialista. Hice un compromiso con el Partido Socialista en los años 60, 61, 62, cuando se renovó el pensamiento socialista francés alrededor del presidente Mitterrand, y después, más de 30 años después, rompió con este partido cuando yo comprendí que él estaba totalmente un partido del capitalismo, de su gestión y del modelo neoliberal, como muchos de los partidos socialistas, miembros de la Internacional Socialista en América del Sur. Y entonces rompió, construyó un nuevo frente de izquierda con el Partido Comunista y varios grupos, que hoy día son 9, y hemos participado con un candidato común, yo, en la elección presidencial francesa, y hemos recorrido 4 millones de votos, es decir, el 11%, y fue un evento muy fuerte en la vida política francesa. Pero para mí el más importante es comprender que el viejo continente está conociendo lo que ustedes han conocido en los años de ajuste estructural, es decir, un momento inútil para la sociedad, un momento en el cual se sufre, se destruye
para nada, sino para los bancos y el pago de la deuda sacralizado como el hecho central de la vida en sociedad. Y por tal, lo que ocurre en América Latina para nosotros es como una lucita que nos permite esperar que mañana puede ser mejor que lo que conocemos hoy día y que nos anuncia como un tiempo sin fin, ¿eh? Sin fin, pagar la deuda, hacer recorte de una manera escandalosa en Europa, como usted no se lo puede fijar. ¿Sabe usted que hay gente, eso me da vergüenza? Mi país no fue de toda su historia tan rico que hoy día, pero no hubo tanto pobres como hoy día, 10 millones de personas. Hay gente que duerme en la calle en París, que no tiene ni un techo, que es humano. Entonces, es un momento muy difícil, y a España es peor que todo, el 25% de la población desempleada, el más del 50% por la juventud, y en Grecia 6 años de regresión de la producción interna bruta del país. Vivimos un momento muy, muy difícil y muy peligroso, porque como ustedes lo saben, es siempre de la vieja Europa que surgen las guerras y los conflictos mundiales. Y bueno, hoy día hay muchísimos señales negativos, como la emergencia de la ultraderecha en todo el continente y hasta mi patria. En este momento estamos hablando de una práctica neoliberal en donde la austeridad en Europa es el concepto principal. Usted lo ha declarado, usted lo ha dicho de manera muy breve, lo que está viviendo Europa en este momento. ¿Cuáles son los signos de diferencia que vive América Latina y que vive Europa en estas circunstancias? Hoy día funciona al inverso. En Francia están haciendo, el gobierno pseudo-socialista está haciendo corte en el presupuesto. Un recorte del presupuesto. Recorte. Es decir, menos de salud, de hospital públicos, menos de escuelas, menos de todo, de lo que hace la vida cotidiana. Y el más importante es pagar la deuda. Y para pagar están iniciando métodos políticos de más en más autoritario. Es decir, que usted no se lo puede figurar. El presupuesto del Estado francés, antes que sea examinado por los diputados franceses, está examinado por la Comisión Europea y ella dice si le conviene o no. Es una negación de la soberanía popular. Entonces, las políticas de austeridad funcionan con un crecimiento de los métodos autoritarios. Por esto yo le llamé la austeridad austeritaire, para decir como austeridad y totalitario. Bien, aquí es el contrario. La política no empieza preguntándose cómo rebajar el costo del trabajo, al contrario, no cómo rebajar los presupuestos estatales, al contrario. Y se constata en un bienestar creciendo de las poblaciones. Entonces funcionamos al inverso hoy día. Y el más terrible es saber que la política de austeridad no conduce en ningún horizonte. Mire, yo quiero decir esto tranquilamente. Grecia no pagará nunca la deuda, porque es imposible. Como Argentina nunca la pagó, y como Ecuador también la revisó. Entonces, la reestructuró. Nosotros sufrimos para nada, porque esto no va a resolverse. Esta deuda la llamamos odiosa, es decir, que sus fuentes no son legítimas. Entonces, es por eso que es tan importante que la política que nos enseña Ecuador o países como este del ALBA, por el esencial, nos señala que se puede hacer de otra manera, otro futuro es posible. Eso es la contribución hoy día de América Latina a la esperanza progresista del mundo. Sin duda que en América Latina también hay países que tienen otro tipo de política y que obedecen en alguna medida al mercado y a su desarrollo. En este contexto, ¿cómo mira usted la revolución ciudadana con Rafael Correa
que desde hace 7 años ha venido haciendo cambios fundamentales para la sociedad ecuatoriana y con una voz y una autoridad importante en el contexto internacional. ¿Cómo mira la Revolución Ciudadana y la figura de Rafael Correa? Bueno, con el concepto de Revolución Ciudadana somos muy interesados. Yo lo integré en mi plataforma en Francia. Hemos combatido y hemos hecho este resultado electoral con la bandera de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana no es un término de comunicación para eufemizar el término Revolución Socialista, no, es otra cosa, es un método y un punto de vista más largo, más amplio. Es decir, que las tareas de las antiguas plataformas socialistas están integradas en la Revolución Ciudadana, pero la Revolución Ciudadana es un tema más largo, implica que no se puede hacer cambios sin que se implique a la población y que ella tiene su capacidad de expertiza en los problemas que estamos confrontados. Entonces, yo quiero decir, me parece que el siglo XXI va a ser el siglo de la revolución ciudadana. ¿Por qué? Porque la revolución ciudadana no solamente dice que la gente tiene que implicarse como ciudadanos, pero también empieza con un concepto central. Hay un único ecosistema compatible con la vida humana. Entonces hay un interés general humano que es más fuerte que los intereses particulares y entonces debemos descubrir este interés general discutiendo. Es por esto que necesitamos democracia y cada uno de nosotros debe elegir lo que es bueno para todos. Entonces usted ve en pocas palabras un cuadro intelectual nuevo. Un marco intelectual nuevo y que conviene a nuestro tiempo en cual no es posible con 7 billones de seres humanos pasar a ignorar la preocupación de la regla verde y del tema ecologista, que es central en la revolución ciudadana. Los países en Sudamérica, los países del ALBA, Ecuador, por supuesto, se han visto amenazados por ciertas empresas transnacionales que trabajan en los países de América Latina y que no han remediado. En este caso estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo, la norteamericana Chevron, que antes se denominaba Texaco. Operó en el Ecuador y dejó una secuela de daño, de muerte y de contaminación. Usted visitó el Pozo 4 de Aguarico. Quisiera que nos reviva un poco esa experiencia, ya lo dijo hace poco, pero un poco para que la gente entienda lo que significa estar allí en ese pozo, meter la mano, sacar la mano negra, la mano sucia, más bien como ha dicho el presidente Correa. ¿Qué ha significado en su experiencia como político este momento? Fue un momento muy fuerte, porque no es un accidente, eso es la toma de conciencia la más importante que hacer. No fue un accidente, lo dejaron prolongarse más de 30 años. Entonces ellos sabían que había una contaminación y que esta contaminación va a pegar a la gente, a los animales, a los vegetales, lo sabían, pero lo dejaron hacer. Y esto toca mucho cuando se sabe que cuando la gente se preocupaba, porque sentía que todo estaba sucio y que puede ocurrir algo malo y que veían los primeros cánceres o los primeros animales mal formados y preguntaban. Y los técnicos me han contado que decían que no había problema por la salud, al contrario, que estaba muy bueno para la salud y hasta decir a la gente, deje sus niños ir a bañarse en esta agua. Eso es criminal. Y esto es lo que me pega mucho porque cuando se ve, ¿no? Es otra cosa que hablar del tema y de conocerlo de manera abstracta. Cuando se ve
este petróleo, esta agua, las olas podridas en el petróleo, y tú pones la mano y en este momento te cambia, porque tú sabes que eres testigo de un crimen. Y este crimen me parece tan característico de un momento de la historia humana en cual la eficiencia ha sido capaz de ser reducida a la ganancia, sin otra consideración para nada, ni los seres humanos ni nada. Eso yo creo que está, como se decía en otro caso, la fuerza tranquila del mal, que se siente con esta contaminación y con este crimen contra la gente. Yo pienso que es un crimen ecológico, claro, pero también un método de crimen contra la humanidad, cuando se actúa de esta manera. Y cuando se ve al contrario, como Petroamazona trata en sus pozos, que sea en Pañacocha, donde estuve también, se ve que se puede hacer de otra manera, respetuosa al medio ambiente, a la gente y compartiendo la riqueza que se saca del suelo. Entonces fue un momento muy intenso. Bueno, yo quiero hablar un poco de, porque es un tema universal, si usted lo permite. Sí, claro. Primero hay que tomar en cuenta que Chevron no es una empresa en el sentido ordinario, no es el panadero de su rincón, no es el albañil, no, es una empresa más potente que estados. Tiene un presupuesto 7 veces más alto que el de Ecuador. Chevron dominó el gobierno del hijo Bush. Chevron empujó hasta que haya guerra en Irak. Chevron empujó a guerra a Afganistán, porque cada vez tenía sus intereses en estos casos. Entonces, no podemos hablar de Chevron como de una empresa, sino como una potencia de nuestra época, por cual la ganancia es el único motivo de acción. Bien, entonces nos implica a todos. Tenemos sedes de Chevron también en Francia y en Europa. Segundo punto, en el caso de Amazonia ecuatoriana, lo que estamos verificando es si el principio jurídico, el que contamina paga, va a ser efectivo o no. Porque este principio todavía no está jurídicamente establecido en el mundo entero. Y tercero, entonces es una lucha de toda la humanidad. Es decir, no es una lucha solamente de Ecuador. Claro. Este momento está liderando Ecuador. Claro. Es una lucha de contenido universal. Si vencemos, si vamos a vencer aquí, porque me parece que la campaña que inició el presidente Rafael Correa va a ser desarrollando de más en más fuerza. Y el tercer punto que universaliza el caso Chevron aquí en Ecuador es que Chevron inició un proceso de juicio con corte de arbitraje. Eso es un punto muy importante. Nosotros no admitimos las cortes de arbitraje, porque las cortes de arbitraje son cortes privadas. Antes regulaba los conflictos entre empresas y hoy día pretende regular esos conflictos con los estados, y eso es un hecho totalmente nuevo, porque en los estados y en el derecho internacional el juicio es basado en la justicia, y arbitraje no es justicia. La justicia no conoce a potente y a débil, conoce la ley, y la ley es la misma para todos. Entonces la fuente de la justicia es la ley, la fuente de la ley es la soberanía popular. Lo que está haciendo Chevron, pasando por una corte de arbitraje, presumida de arbitraje, es contornar la ley, los estados, el derecho internacional. Y esto no debemos permitirlo, no debemos, porque eso es un nuevo orden internacional. Nos implica a nosotros, franceses y europeos, porque hoy día está negociándose un acuerdo entre Estados Unidos y Europa sobre el tema de formar un gran mercado transnacional. Y en el marco hay el caso de instituir que las cortes de arbitraje van a ser el futuro del arreglamento de los conflictos. Y el que resuelva las disputas. Claro. Entonces, el caso Chevron en Ecuador nos implica
por este hecho también. Entonces, ves, hay tres entradas en cual no es solamente una lucha ecuatoriana, es una lucha de contenido universal. Conviene entonces al mundo que exista un resultado importante en esta disputa de Chevron, primero con los afectados, porque es un juicio privado, en donde el Estado ecuatoriano no tiene nada que ver. El Estado ingresa en un momento cuando Chevron le demanda al Estado ecuatoriano justamente en esta corte de arbitraje, que usted lo ha mencionado y lo ha declarado de manera muy ilustrativa para que la ciudadanía así lo entienda. ¿Cuál es el futuro entonces de los estados de América Latina, de Europa, si existe un nuevo orden internacional como el que usted está mencionando? Yo creo que hay que luchar en contra e imaginar un nuevo orden internacional. Bueno, tenemos los instrumentos aquí en América Latina. El ALBA está empujando un proceso nuevo. UNASUR es un marco muy interesante y nuevo de soberanía latinoamericana. Son puntos de apoyo para imaginar un orden nuevo. Pero primero hay que luchar contra el que están intentando imponernos. Y la opinión progresista tiene, bueno, implicándose en el caso Chevron, que con tomar su parte de toma de conciencia y de compromiso en el caso. Bien, pero también tenemos que luchar contra estas tentativas para sustituir un orden nuevo al orden que conocemos. ¿Cuál orden? El orden internacional que conocemos es el orden de la ONU. No es perfecto, hay que perfeccionarlo, hay que democratizarlo, pero es el orden internacional aceptable. No debemos aceptar los G20, que son 20 que son mandados por un G8, y en el G8 hay 2 o 3 potencias que deciden en todo. Eso no debemos aceptarlo. Y bueno, hoy día ese es el momento en cual todo eso se está manejando. Bueno, tenemos que luchar, claro, que hacer otro. La vida entera, la historia de la humanidad es una lucha permanente entre los que se preocupan únicamente de ellos mismos, que sea individuo, empresas o Estado, y los que se preocupan de la humanidad entera. Es la alteridad, empieza con la alteridad, como entre nosotros, y bueno, entre Estados, la cooperación, y al nivel mundial también el derecho internacional. Bueno, son las formas civilizadas que, bueno, se puede perfeccionar porque hay representación colectiva, asambleas. Bueno, puede parecer muy lenta y menos eficiente que la brutalidad de una empresa transnacional con su falsa eficiencia. Pero nosotros, seres humanos, tenemos que adelantarnos con estos métodos. Pueden ser lentos, pero son más asegurados que los otros. Muchas gracias por este diálogo, Jean-Luc, y ha sido realmente muy interesante para escuchar sus conceptos sobre la política nacional, política internacional. Finalmente, ¿cómo mira el futuro de América Latina y el futuro de Europa para los próximos años? Miren, yo creo que ustedes acá están abriendo una nueva perspectiva, pero la partida está jugándose. El mundo está conociendo una bifurcación ecológica. Que lo crea o no, el nivel del mar está subiendo. Bueno, aquí somos un país de montaña, de sierras. Y también de mar. También de mar. En mi país, el 50% de la población vive a menos de 100 kilómetros de la orilla del mar. Entonces, que quiera o no, si levanta el nivel del mar, hay que trasladar todo de un punto a otro. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que vamos a ser confrontados siempre a necesidad de acción colectivas, de interés general, con la requisición de los medios para resolver los problemas, y no cada uno por su mismo. Y el mercado no puede arreglar este tipo de problema, no es capaz de hacerlo. Tú no puedes contestar a alguien que te dice que el mar está levantándose, entra en mi casa, entra en la empresa. Tú no lo puedes decir, hombre, responsabilízate, por favor, cómprate una pompa o no sé qué. Hay que conducir el cambio de modo de producción
de modo de consumo en el planeta entero. Entonces, es un desafío le puede llenar de temor, o al contrario, un desafío puede ser una oportunidad. Como lo decía Chávez, el peor para nosotros no son los efectos de la crisis, el peor para nosotros sería que cuando hay una crisis seamos incapaces de inventar un otro futuro, una salida de otro futuro. Yo creo que, bueno, por suerte tenemos vuestros gobiernos, tenemos el ALBA indicando un camino, no es un modelo, es una fuente de inspiración para nosotros todos y es una gran oportunidad que existe esto. Ustedes no se dan cuenta, pero nosotros somos totalmente interesados al éxito de sus gobiernos, claro. Muchas gracias. Hemos conversado con Jean-Luc Mélenchon, que él está aquí en nuestro país. Se va a quedar algunos días más para seguir entendiendo lo que está sucediendo en el Ecuador, este ejemplo de la revolución ciudadana. Y hemos conversado sobre diversos puntos de vista de la política internacional y lo que significa esta nueva esperanza acá en América Latina de los cambios que se están realizando. Vamos a ver inmediatamente un reportaje justamente de la visita de nuestro acompañante en este momento al Pozo Aguarico 4 para demostrar y para mirar la mano sucia de Chevron. Cada día la mano sucia de Chevron se evidencia ante el mundo. Esta vez llegó hasta el Pozo Aguarico 4 Jean-Luc Mélenchon, ex candidato a la presidencia de Francia y copresidente del partido de izquierda de su país. En este lugar pudo constatar la contaminación que ocasionó la transnacional petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Criminales, eso es un crimen contra la humanidad, eso es lo que es un crimen, no es una pelea contra una multinacional, es una pelea contra un crimen contra la humanidad, esto es lo que estamos diciendo. A criterio del político francés, lo perpetrado por Chevron no fue un accidente, pues la compañía sabía que hacía daño a la gente. Yo quiero saludar al coraje de los que intentaron confrontarse a Chevron sin miedo, que no se asustó. Y la única cosa que había que hacer con Chevron no es discutir entre gente bien educada, sino pegar también. Y ahora pegamos. Cada vez que viene alguien acá, se construye una correlación de fuerza. Y eso es el más importante. Así Mélenchon se une a la campaña La mano sucia de Chevron, al igual que lo hicieron personalidades como Danny Glover, el cantautor español Luis Eduardo Aute y la documentalista Alexandra Cousteau. Así, la solidaridad internacional con Ecuador se manifiesta cada día frente a la mano sucia de Chevron y sus millones. Estamos de vuelta para contarles que el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, concluyó su agenda de actividades oficiales en Belarus, en donde tuvo importantes actividades y suscribió importantes acuerdos en beneficio de nuestro país. A continuación, los detalles de esta visita del segundo mandatario. La suscripción del documento se realizó entre el segundo mandatario ecuatoriano y el viceprimer ministro de la República de Belarus, Vladimir Semashko, con las actas de las reuniones bilaterales de los grupos de trabajo ecuatoriana-belarrusa de los sectores de industria, energía, comercio, ciencia y tecnología y técnico-militar, las cuales fueron firmadas por los representantes del área de ambos países. El Ministerio de Energía de la República de Belarus confirmó su voluntad de organizar una misión al Ecuador en el primer trimestre del año 2014 para establecer su participación en proyectos de energía, transporte y almacenamiento de gas, transmisión eléctrica, fiscalización y construcción de proyectos, capacitación y entrenamiento de profesionales ecuatorianos en el área de gas, electricidad y en programas de especialización académica.
Analizar la viabilidad de crear una compañía de motores en Ecuador, suministro de tractores para la agricultura y la prueba de vehículos de la fábrica de automóviles de Minsk en el Ecuador fueron otras de las ofertas que propuso Belarus. Así también se planteó examinar la creación de 2 empresas mixtas, las cuales se dedicarán al ensamblaje de buses. En tema comercial se analizará la exportación de productos ecuatorianos procesados de la agroindustria. Ecuador deberá presentar una lista de productos de exportación ecuatorianos que podrían ser de interés belaruso y de países vecinos, con el fin de fortalecer el comercio entre ambos países. En el sector de ciencia y tecnología, Belarus se mostró interesado en cooperar en tecnología para la agricultura. El segundo mandatario agradeció el apoyo de Belarus para que Ecuador logre su objetivo de industrialización y aseguró que luego de establecer los acuerdos de cooperación, Ecuador marcará una hoja de ruta y cronogramas específicos para alcanzar los objetivos planteados. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. El secretario ejecutivo de Alianza País, Galo Moravit, afirmó que en una reunión realizada en diciembre del 2008 entre el presidente de la República, Rafael Correa, y el general Paco Moncayo, exalcalde de la ciudad, este intervino cuando se habló de procesos de distensión en las Fuerzas Armadas y expuso que después de una guerra se debe reducir el número de elementos militares. Esto en referencia a la firma de la paz con el Perú, suscitada en 1998. Con respecto a la relación de las Fuerzas Armadas con el gobierno nacional, Galo Mora dijo que el comando conjunto con el presidente Correa actualmente tienen una relación que está en las mejores condiciones. Aquí las expresiones de Galo Mora. Dice que jamás lo dijo, creo que hay una ausencia de memoria, desgraciadamente. Yo soy testigo ocular del hecho y repito, fue tratado en los términos por el general Moncayo de que en todo proceso de distensión después de una guerra, incluso en la Guerra Fría, se tiende a disminuir los elementos de una Fuerza Armada porque el carácter de la misma, de las mismas Fuerzas Armadas, tienden también a ser de otra naturaleza. Ibarra ya cuenta con un lugar para la recreación y esparcimiento de sus habitantes, el Parque Céntrica Boulevard, que fue inaugurado esta semana ante la presencia de miles de personas que aplaudieron la entrega oficial de una de las obras más esperadas por el norte del país. El espacio público se construyó con una inversión gubernamental que asciende a $26 millones. Ibarra se empodera de los espacios públicos con la inauguración del Parque Céntrica Boulevard. Se trata de una obra que propone la coexistencia de la naturaleza paisajística con la edificación contemporánea para el beneficio de la ciudadanía y su interacción social. El parque de 24 hectáreas se convierte en un lugar para la realización de actividades recreativas, deportivas, culturales y comerciales. Este parque y esta obra serán el nuevo centro, el nuevo polo de desarrollo de esta ciudad que queremos construir para que genere oportunidades de inversión pública y privada y que sobre todo genere empleo para nuestros conciudadanos. Ibarreños y no ibarreños felicitaron al gobierno nacional y al municipio de la localidad por la entrega de la obra, que incluye puentes, piletas, espacios verdes y exhibiciones culturales. Muy excelente, muy bonito y podemos venir todas las personas aquí a este lindo parque. Pues está excelente porque es para todos los niños que disfrutan bastante del aire, del sol, de todo el ambiente. El presidente Rafael Correa exteriorizó su alegría por la entrega del nuevo parque de Ibarra y destacó que la ciudadanía debe sopesar la importancia del bien común sobre el bien individual para que las mega obras beneficien a todos. Aquí tenemos un gran ejemplo para aprender. Recuerden, hubo gente que se opuso a esta obra. Insisto, no quiero juzgarlo, es momento de la unidad, es momento de Navidad. Muchas veces no se hierra por mala fe, sino por desconocimiento o no pasar de esa lógica individual a esa lógica colectiva que todos debemos tener. En la noche, el Parque Céntrica Boulevard se ilumina con cientos de luces, demostrando así toda su belleza. Y cientos de ibarreños se congregan para disfrutar del nuevo espacio de convivencia colectiva. Con cámara de Ángel Zulca reportó Daniel Ortiz, El Ciudadano TV.
Gracias por seguir en compañía del Ciudadano TV. Aquí les contamos que concluyó ya exitosamente la cuarta misión de apoyo a la reconstrucción de Haití, después de casi 4 años del fatal terremoto que devastó a este país caribeño. Con un monto que supera los 30 millones de dólares, la intervención de Ecuador logró beneficiar a más de 150.000 habitantes en diversas áreas. Conozcamos esta realidad positiva en el siguiente reportaje. 12 de enero del 2010, Haití es azotado por el terremoto más devastador de los últimos 200 años en ese país. Más de 220.000 personas perdieron la vida, 300.000 resultaron heridas y más de 1 millón se quedaron sin casa. Ecuador acude en ayuda del pueblo haitiano enviando al cuerpo de ingenieros del ejército para reconstruir la isla. Es así que bajo la coordinación del Ministerio de Defensa, 330 personas divididas en 4 misiones con la participación de oficiales, voluntarios y trabajadores públicos de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, viajaron al valle de Artibonite para trabajar en beneficio del pueblo haitiano, como lo destaca Jorge Peña, comandante general del Ejército. El personal militar demostró su profesionalismo y experticia desde el primer momento, al ejecutar trabajos en difíciles condiciones. Luego de casi 4 años del fatal terremoto, el cuarto contingente de apoyo a la reconstrucción de Haití concluyó exitosamente su labor. Así lo confirma Paul Torres, jefe de misión, y el ciudadano haitiano Oscar Piul. Este puente realizó el contingente anterior expresamente porque la población de Labadí quedaba aislada de Petit Rivière. Ahora unas vías que yo podía coger 1 hora para hacerlo, ahora en 15 minutos lo hago. De Petite afuera, eso duraba 1 hora, porque las vías no servían. Pero ahora muy cambio, con 10, 15 minutos ya lo hago. Para mí es un cambio. Con un monto superior a los 30 millones de dólares, la intervención del Ecuador benefició a más de 150.000 habitantes. Este apoyo genera el agradecimiento del ministro de Defensa de Haití, Jean-Rodolphe Assil. Estamos contentos con la cooperación ecuatoriana, porque no solamente nos ayudaron a construir varias vías, también nos ayudaron a la reconstrucción de centros médicos y sobre todo las escuelas donde nuestros hijos necesitan sentarse para poderse educar. En Artibonite, las escuelas, carreteras, puentes y centros de salud refaccionados ya benefician a sus habitantes como Jean-Pierre. Estoy verdaderamente feliz porque los ecuatorianos vinieron a visitarnos, por todas las cosas que ellos hicieron por nuestro bienestar, porque nos han hecho un hermoso regalo y hoy les damos las gracias. Ahora los haitianos consideran como su familia a los soldados ecuatorianos, a quienes despiden con agradecimiento. Ahora, nuestros soldados han vuelto para reencontrarse con su pueblo y su familia y decirles con orgullo: ¡Misión cumplida, Ecuador! Los casos de mendicidad se han reducido drásticamente en los últimos años en el país. Este trabajo permanente del Gobierno Nacional ha visto sus resultados mediante la labor diaria del proyecto para la erradicación progresiva de la mendicidad, Da Dignidad, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Veamos. En el Ecuador se ha determinado como ciudades receptoras, es decir, las poblaciones donde llegan las personas a mendigar, Quito, Guayaquil y Cuenca, pero también se identificó las poblaciones desde donde salen las personas, a las ciudades de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar y Loja. Pasábamos por las calles y mucha gente lanzaba dinero o bolsas de caramelos desde la ventana de los autos. Usted recordará el año pasado ya no tuvimos, este año también vamos a combatir, pero la idea es también trabajar con estas familias, porque probablemente no solamente es decir no salgan y se arrodillen, que eso es indudablemente lo ideal, pero trabajar con estas familias, ¿qué tipos de servicios necesitan del Estado? Como parte de esta campaña se realiza un seguimiento durante todo el año para que la familia no vuelva a caer en estas prácticas. El Ministerio entrega el bono de desarrollo humano, el crédito de desarrollo humano y la matriculación escolar. El programa es ya no dar caridad en las calles, sino organizar de una manera muy adecuada, como la estamos haciendo ahora. La acogida que hemos tenido es muy buena, los estudiantes nos han colaborado,
ya que son muy solidarios y esperamos que esta campaña se mantenga, pero también buscar soluciones para erradicar la mendicidad del país. Las donaciones cuentan con un proceso seguro de identificación de ruta para determinar la comunidad en la cual se entregaron sus aportes como ropa en buen estado, juguetes o alimentos no perecibles. Las donaciones las pueden hacer llegar a los puntos de Da Dignidad que están ubicados en los centros comerciales de las principales ciudades del país y en oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Da Dignidad es una campaña para que todos y todas podamos donar. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Cientos de niñas y niños que son atendidos por diferentes programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social participaron de un agasajo navideño organizado por las principales autoridades de la provincia del Guayas. En este evento, que se realizó en el Parque Histórico de Guayaquil, estuvo presente el primer mandatario. El Parque Histórico de Guayaquil se inundó de la alegría que transmitían las sonrisas de las niñas y los niños rescatados de la mendicidad y el trabajo infantil en las calles. La tarde estuvo matizada con los tradicionales villancicos, las actuaciones de mimos y un grupo de clowns de narices rojas. Al almuerzo navideño organizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social asistió el presidente Rafael Correa, quien compartió con los niños y recordó el verdadero significado de la Navidad. Esta patria que está llena de injusticia, llena de exclusión, pero la vamos a hacer una patria mejor en base al cariño, al amor, no al odio. Y eso es lo que nos debe enseñar la Navidad. En este evento también compartieron con los más de 150 niños varias autoridades gubernamentales y destacados jugadores ecuatorianos de fútbol, como Pedro Quiñones y Felipe Caicedo. Los pequeños agasajados expresaron su felicidad. Gracias a Dios verlo de nuevo y pasar una feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Gracias por los regalos. Me sentí feliz. Ha sido un buen día para mí y que siga siendo así mejor. El almuerzo estuvo amenizado con canciones tropicales interpretadas por el cantante Oscar Junco, quien con su voz y su baile deleitó a los asistentes. Gracias por la transformación que le está dando a mi patria. Gracias por mejorar nuestro presente y nuestro futuro. Gracias por existir. En conclusión, querido presidente, cuando sea grande, yo quiero ser como usted. Un aplauso. Asimismo, el Señor nació. Para este centenar de pequeños, la Navidad llegó en este año de una forma diferente, aprendiendo sobre su verdadero significado, pero sobre todo, viviéndola y disfrutándola como niños. Desde Guayaquil, con cámaras de Bolívar Ayala, Edgar Domínguez y Gerardo Vélez, Lorena Intriago, El Ciudadano. Aquí culminamos con su programa El Ciudadano TV. Gracias por su amable sintonía. Será con ustedes hasta el próximo domingo en una nueva cita para conocer juntos los logros de la Revolución Ciudadana. Les recordamos que estas y otras informaciones ustedes las pueden obtener en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Hasta pronto.